Las sustancias que están al lado izquierdo son sustancias oxidantes. Mientras más arriba, más oxidantes. Las sustancias que están del lado derecho de la flecha son reductoras. Cuanto más abajo, mejor es su carácter reductor. Entonces, flúor, permanganato, cloro son agentes oxidantes. Aluminio, litio, fierro, zinc, níquel son buenos reductores. El cobre, por ejemplo, acá, que lo hemos visto nosotros en diferentes posiciones en las semiceldas, lo hemos visto como ánodo o como cátodo. ¿Cuándo actúa como ánodo y cuándo actúa como cátodo? Bueno, depende con quién reaccione. Si el cobre reacciona con zinc, que es una de las dos reacciones que hemos visto en las celdas, si el cobre reacciona con zinc, entonces lo que tenemos que ver obligatoriamente es que el ion cobre 2 es capaz de oxidar el zinc metálico a ion zinc. Y el zinc metálico es capaz de reducir el cobre 2 a cobre 0. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que nosotros estamos viendo es que el cobre actúa como cátodo y tiene que ir al lado derecho, y el zinc actúa como ánodo y tiene que ir al lado izquierdo de la semicelda. ¿Ya? El cobre al lado derecho y el zinc al lado izquierdo. ¿Por qué razón? Les repito, porque el cobre 2 es capaz de oxidar el zinc metálico a ion zinc. Y por otro lado, el zinc metálico como reductor es capaz de reducir el cobre 2 a cobre 0. Entonces veamos si eso es cierto en alguna de esta diapositiva, acá. ¿Ya? De cobre 2 a cobre 0. ¿Quién hizo eso? El zinc metálico es capaz de reducir el cobre 2 a cobre 0. ¿Qué fue lo que hizo el cobre 2? Oxidó el zinc metálico a zinc 2. ¿Ya? Y esta reacción genera un voltaje igual a 1,1 volts. ¿Por qué es 1,1? Porque resulta que si restamos 0,34 menos 0,76, aquí va a ser una suma, ¿no es cierto? Porque va a ser 0,34 menos, y este valor es negativo, menos 0,76, la suma da exactamente 1,1, 1,10. Si hacemos reaccionar el cobre con la plata, entonces tendríamos la plata iónica que está al lado derecho y está por sobre el cobre, está mucho más arriba, tiene un valor de 0,80. El ion plata reacciona con el cobre metálico y lo oxida a ion cobre. Entonces, el ion plata es oxidante porque oxida el cobre 0 a cobre 2. Por otro lado, el cobre 0 actúa como reductor porque es capaz de reducir el ion plata a plata metálica. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo que nosotros estamos viendo, este comportamiento dual del cobre, es porque depende con quién reaccione. Si cobre reacciona con plata, entonces el ion plata va a oxidar el cobre metálico a cobre 2. Ok. Pregunta, ¿qué pasa si yo hago reaccionar, por ejemplo, cobre 2 con plata 0? ¿Habrá alguna reacción? Una solución de cobre 2 con plata 0. Cobre 2 con plata 0. ¿Ocurrirá algo? ¿Aló? Cobre 2 con plata 0. ¿No ocurre nada, profe? ¿Por qué no, Matías? Eh, ah, porque con el sólido no reacciona. El cobre 2 no reacciona con la plata sólida. ¿Sí? Eso ¿Por qué mismo. no?
Eh, eh, no sé, profe, no sé. Ya. No importa que no sepas. La respuesta viene un poco más abajo. Miren, en la mañana estuvimos viendo, ¿no es cierto?, que el potencial de celda depende de varios factores. Esto significa que cada uno de estos factores altera el valor del potencial, con la finalidad de que se obtenga el mismo valor en todos lados. Se acordó que las mediciones se deben hacer en condiciones estándar. Y esas condiciones estándar son las que vimos en la mañana: los productos en sus estados normales, concentración 1 molar, presión 1 atmósfera. Ay, me faltó acá temperatura 25 grados Celsius. Un potencial de celda medido en estas condiciones se conoce como potencial estándar de celda y se escribe con esta epsilon, creo que se llama, y una letra O como superíndice, para indicar que es condición estándar. Y el potencial estándar se calcula restando el potencial de menor valor al de valor mayor. Siempre mayor menos menor, ¿ya? Se resta el de menor valor al valor mayor. El resultado siempre debe ser positivo. Sin embargo, se debe tener cuidado, que es el cuidado que yo recién les acabo de entregar como ejemplo. Ocasionalmente es necesario calcular valores de potencial estándar para saber si la reacción ocurrirá o no. Si el resultado es positivo, la reacción ocurre. Si es negativo, la reacción no ocurre, a menos que se aplique un potencial mayor al valor obtenido, ¿ya? Entonces yo voy a anotar ahora los valores que son para el cobre. ¿Recuerdan ustedes cuál es el valor del cobre? Aquí. El cobre es 0,34, ¿sí? Y la plata es 0,80. Entonces vamos a hacer un ejercicio bien simple. Voy a compartir la pizarra ahora y vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, tenemos acá plata, esta es plata 0 y el potencial estándar es 0,80 volts. Más abajo está el cobre. No importa qué tan más abajo esté, si lo que importa aquí es este par que me interesa explicarles. Estos son los dos valores que nos interesan. Ok. La pregunta fue si es que en un frasco acá, que contiene iones cobre, ya en esta solución hay iones cobre, y aquí hay una barra de plata metida, ¿ya? Se puso aquí una barra de plata, aquí, una barra de plata acá, ¿ya? Esta es la barra de plata que está inmersa en la solución de cobre. Entonces la pregunta es si es que hay una reacción. Y no, me dijeron que no, pero no saben por qué. Ahora vamos a ver por qué. De acuerdo con esto, lo que estamos diciendo es que el cobre 2 corresponde a este y la plata corresponde a eso. La pregunta es si habrá reacción entre la plata, esta es la plata, vamos a poner aquí plata, ¿ya? Si es que habrá reacción entre la plata metálica y el cobre. Lo que nos están diciendo es que los valores de los potenciales serían 0,34 y 0,80.
Y de acuerdo con esto, lo que nosotros pretendemos es que el cobre se reduzca y que la plata se oxide, ¿verdad? Eso es lo que nosotros pretenderíamos con esta reacción, que el cobre se reduzca, ¿ya? Nosotros lo que pretenderíamos aquí es que el cobre se redujera, ¿ya? Y por otro lado, lo que queremos es que la plata se oxide. ¿Ya? Esa es lo que nosotros queremos. Para eso tendríamos que multiplicar esto por 2 de manera de igualar la cantidad de electrones, y lo que queremos nosotros es que la reacción que ocurra sea esta. ¿Ya? Esa es nuestra pretensión. Eso es lo que pretendemos que ocurra. ¿Ya? Oxidar la plata y reducir el cobre. Y esos son los datos que tenemos. Si eso es así, si lo que nosotros queremos es eso, entonces lo que nosotros estamos diciendo que en el cátodo ocurre la reducción, ¿verdad? Y para estos efectos, este vendría a ser el cátodo, y en el ánodo ocurre la oxidación. Entonces aquí vendría a ser este el ánodo. Y de acuerdo con esto, nuestro potencial de celda, nuestro potencial estándar de celda, sería cátodo menos ánodo, o sea, sería cátodo 0,34 menos ánodo 0,80. Por supuesto, este valor va a salir negativo, y el valor es 0,34 menos 0,8 es menos 0,46 volts, un valor obviamente negativo. Y esta reacción no va a ocurrir, a menos, como les decía yo recién, a menos que apliquemos desde afuera, con una fuente de poder, un voltaje que sea superior a menos 0,46. ¿Y qué sería superior a menos 0,46? Por ejemplo, un voltaje de 1 volt. ¿Ya? 1 volt es mayor que menos 0,46. Recuerden la figura que les puse en la mañana. Perdón. Este sería mi referente, ¿no es cierto? 0. Aquí sería, pongámosle por acá, menos 1. Por acá más 1. Entonces, aquí vendría a ser el menos 0,5 aproximadamente, así que el 0,46 estaría un poquito antes. Ya estaría por aquí nuestro 0,46, menos 0,46. Sería un valor negativo y por lo tanto la reacción no ocurre, a menos que apliquemos un valor mayor. O sea, si aplicamos menos 0,3, menos 0,2, o si aplicamos 1, que es un montón, o 0,5, que también es harto, es suficiente para forzar a que esta reacción ocurra. ¿Ya? Pero ese es otro cuento. ¿De acuerdo? Yo puedo hacer que esto ocurra, pero así en forma natural, así con este valor negativo, la reacción no ocurre, a menos que yo imponga un valor superior a menos 0,46. Cualquier valor que esté hacia la derecha, que vaya en aumento, menos 0,3, menos 0,2, 0, 0,5, 1, 1,5, ¿ok? Cualquier valor superior a menos 0,46. Pero eso ya forma parte de otro estudio, ¿ya? Naturalmente, con este valor de menos 0,46, la reacción no ocurre. Por eso yo les insisto, a menos que se aplique un valor superior. Pero así, en forma natural, la reacción no ocurre. ¿Les queda claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, vamos a hacer otro ejemplo y espero que les quede Profe, claro. una consulta. ¿Sí? No depende tampoco de la cantidad de sustancia de cada uno, solamente depende de estos valores. No depende de la cantidad que tú tengas.
Mira, la pregunta que tú me haces, no sé si eres sobrino, sobrino nieto, o no sé si tenemos algún grado de parentesco, no tengo idea. Porque los dos somos Villagrán, nada más que tú eres por parte paterna y yo materna. Pero, para responder tu pregunta, y me parece muy importante también, es que es lo mismo que cuando uno dice si la cantidad de agua hace que varíe el punto de ebullición. Porque algunos preguntan, pero profe, si con poquito volumen yo puedo hacer hervir el agua. Con más volumen, ¿por qué se demora más? Bueno, por eso mismo, porque tiene mayor volumen, mayor masa, y demora más en alcanzar los 100 grados. Pero 1 ml y 1 tonelada de agua, ambos van a hervir a 100 grados. Lo que pasa es que, por supuesto, es más rápido hacer hervir 1 ml que hacer hervir 1 tonelada de agua. ¿Ya? Lo mismo acá. Aquí no depende de la cantidad de sustancia que se tenga de cada especie. Solamente que esa especie, la plata, tiene un valor de 0,80 y el cobre 2 de 0,34 volts. ¿De acuerdo? No depende de la cantidad de sustancia. ¿Te queda claro así? Hola, ¿no, profe. Marcos? Sí, gracias. Ya. Y averigua si somos parientes o no, porque yo estoy haciendo un árbol genealógico. Vale. ¿Ya? Pregúntale al otro Villagrán que anda por ahí también en el mismo curso. Ya. Ya, ok. Entonces, lo que les iba a decir, voy a hacer otro ejemplo, espero que les quede claro. Viene aquí otro ejemplo. Y es el siguiente. En la mañana veíamos que hacíamos reaccionar hidrógeno con zinc. ¿Ya? Entonces, y este valor por convención es 0,0 volts, ¿ya? Y el otro es este, que es menos 0,76 volts. Y tenemos a los dos que da un valor positivo. ¿Cómo es posible que dé un valor positivo? Lo que veíamos en la mañana. Cátodo, ánodo. ¿Cómo sabemos cuál es el cátodo y cuál es el ánodo? El cátodo es aquel que tiene el mayor valor de potencial estándar. ¿Ya? A menos que uno se vea forzado a hacer otro cálculo, como es el ejemplo que les di recién. Pero así, en forma natural, si a uno le entregan la tabla, esta tabla me dice que el cátodo es el protón y el ánodo es el ion zinc. ¿Ya? O sea, donde ocurre la reacción del ion zinc. Aquí un electrodo, el electrodo por parte del cátodo no puede ser ni el protón ni el hidrógeno, porque no son metales. El cátodo siempre es un metal. O algo que me haga conducir la electricidad, por ejemplo, el carbono grafito. Pero el hidrógeno o el protón no son capaces de conducir la electricidad, por lo tanto no se pueden usar como conductores, no se puede usar como cátodo. Y del otro lado, el zinc, puedo poner yo una lata de zinc metálico como ánodo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué resulta este ser un valor positivo? Nosotros lo que tenemos es, de acuerdo a lo que hemos aprendido, ¿no es cierto? Tenemos aquí el puente salino. Tenemos el puente salino, tenemos nuestras soluciones. Aquí tenemos el ánodo. Aquí tenemos el cátodo. Yo les recomiendo que partan por escribir siempre ánodo y cátodo, es lo que yo hago, por eso lo estoy haciendo de esta manera, para asegurarme cuál reacción escribir en el lado correcto. Entonces, ánodo es oxidación. Ánodo es oxidación. Esto me obliga a que va a haber una sustancia que se va a oxidar. Y esa sustancia que se va a oxidar es el zinc. Ya va a pasar de zinc metálico
a ion zinc. Entonces aquí la reacción que va a ocurrir, la reacción de oxidación será y acá en el cátodo será la reducción, o sea, entonces aquí ponemos nuestro electrodo de zinc. Aquí podemos poner un electrodo de zinc, no es problema. ¿Ya? Este es un electrodo de zinc. Pero al lado de acá no podemos poner un electrodo ni de protones ni de hidrógeno. Aquí necesitamos otro tipo de electrodo. Entonces, lo primero es que necesitamos introducir hidrógeno gaseoso. Y lo segundo es que solucione que hay protones. Entonces, aquí hay algún ácido, clorhídrico, nítrico, sulfúrico de algún ácido. Aquí tenemos iones zinc. Y el hidrógeno molecular lo hacemos ingresar mediante un tubo de vidrio, y aquí a presión ponemos hidrógeno gaseoso, ¿ya? Pero necesitamos unir esto. Aquí normalmente va un voltímetro, o mejor que eso, un potenciómetro. De hecho es mejor un potenciómetro, pero cualquier cosa que me permita medir el voltaje, ¿ya? Y este hilo pasa de largo para abajo, este hilo pasa a través del vidrio y llega para acá, ¿ya? Y por aquí esto es un tubo que va por dentro y me permite soplar el hidrógeno, ¿ya? Este es un tubo que va dentro del tubo mayor y me permite soplar el hidrógeno. Entonces de aquí cae el hidrógeno gaseoso. Y aquí en la parte de abajo yo puedo colgar algún electrodo, por ejemplo puede ser un electrodo de grafito o un electrodo de platino, allá abajo, ¿ya? Esos son los que puedo poner ahí. Y aquí puede ser nitrato, por ejemplo, de potasio, ¿ya? Y le pongo aquí tapones a ambos lados. Con eso yo tengo armado mi celda, mi celda completa. Cada lado es una semicelda. Y esto es lo que ocurre. Pregunta: ¿por qué, teniendo el zinc esta forma de reducción, aquí yo lo tengo escrito como oxidación? ¿Qué es el ánodo? Es el ánodo, correcto. Y en el ánodo ocurre oxidación. Entonces, lo que les dije antes, esta es la forma acordada de entregar la información. Siempre se entrega de esta forma. Lo que ocurra está acá. Lo que ocurra va a depender de los respectivos potenciales. Y lo que vaya a ocurrir va a estar en el ánodo y en el cátodo. En este caso, el de potencial menor va a ser las veces de ánodo y por lo tanto obligatoriamente tiene que oxidarse, ¿ya? Y la reacción que ocurrirá entre ellos será que el zinc metálico, recuerden la historia que les conté en la mañana de unos maestros que pretendían pintarnos el techo con ácido muriático, ¿ya? Y eso es absolutamente cierto. Así que no les pase a ustedes por si acaso, que no vaya a llegar un maestro y pretender limpiarles el techo con ácido muriático, porque quedan sin techo, literal. No al tiro, por supuesto, eso no va a ser de la mañana para la tarde. Esa reacción va a demorar su resto de tiempo, pero sucede. Ya, ahí tenemos entonces, el zinc pasa a ion zinc y el protón se reduce a hidrógeno molecular. Tenemos las mismas cargas en ambos lados, está todo balanceado. Esta es la reacción que ocurre cuando se agrega ácido sobre zinc metálico. El zinc metálico se oxida a iones zinc y el protón se libera a la forma de burbujas de hidrógeno, burbujas de hidrógeno, ya salen como hidrógeno. Hartas burbujas, millones de burbujas.
Ok, esa sería la reacción. ¿Está claro? ¿Alguien que me diga algo? Sí, profe. Tiare, salió bien en Klein que ese sí. A ver, alguien que sea más convincente, que me convenza que entendieron. ¿Entendiste, Tiare? ¿Sí o no? Yo sí entendí lo de cambiar, lo de que cambió el zinc porque el ánodo y eso. Sí lo entendí. ¿Ya? ¿Alguna parte que no hayas entendido? No, creo que hasta ahora sí he comprendido todo, Ya, creo. ok. Ya voy a darles otro ejemplo más, pero este lo van a hacer ustedes. Entonces lo que yo voy a hacer para eso, les voy a dar unos valores de potenciales y ustedes van a resolver el entuerto. A ver cómo lo hacen. ¿Ya? Vamos a ver cómo son capaces de resolver esto. Me disculpan, me están llamando. Nunca hago esto, pero necesito contestar esta llamada que es importante. Aló, señora Magali. Estoy en clase. Sí, estoy en clase. La llamo después. Sí, por favor, ya. Gracias. Ya, entonces, es primera vez en mi vida que contesto una llamada telefónica en clase. Nunca antes lo había hecho. Así que mis disculpas por esto. Ya, los valores. Y les voy a dar dos valores, sí, les voy a dar dos valores para no complicarle la existencia. Ya, algo bien simple. Entonces les voy a dar cloro, y este tiene un valor de 1,36, lo que es un valor gigantesco, y plomo, estoy haciendo bastante misericordioso en el sentido que los valores tienen 2 electrones cada uno. Este tiene valor de menos 0,126. Estos son volts. Ya, escríbanme todo. Reacción redox, dibujen la celda completa y cuál es la reacción que ocurre. Ya voy a dejar de grabar un poquito para ahorrar este tiempo. ¿Les queda claro, verdad? Escribir la reacción, calcular el potencial de celda y dibujar la celda. Ya, entonces acá lo que nosotros tenemos es cátodo, porque tiene el mayor valor, ánodo porque tiene el valor más bajo. El potencial de celda será cátodo menos ánodo, ¿verdad? Entonces, nuestras semiceldas y aquí al lado izquierdo será nuestro ánodo, al lado izquierdo. Recuerden ustedes que vocal con vocal y consonante con consonante. Al lado izquierdo el ánodo, y aquí entonces el ánodo es el plomo. Aquí tenemos nuestro electrodo de plomo. Y aquí al lado derecho tenemos el cátodo, pero aquí no podemos poner metales. Así que, como esto es una situación similar a la del hidrógeno, tenemos que poner un tubo invertido para poder burbujear
cloro en su interior. Entonces ponemos aquí una especie de, ¿cómo se llama? De guía para el cloro. Estos tubos vienen armados así que no hay nada que uno tenga que hacer, simplemente enchufar ahí el cloro en este caso, a la bombona de cloro. Y aquí tenemos el voltímetro, aquí tenemos el otro extremo, y aquí sigue el hilo para abajo, y en alguna parte por acá aparece la parte metálica del electrodo, ¿ya? Que puede ser de platino, puede ser de grafito, pero tiene que ser un electrodo conductor. Por supuesto tiene que ser conductor. Y aquí en la solución cloruro y en la solución de acá iones plomo. En el ánodo ocurre la oxidación. En el ánodo ocurre la oxidación y es el plomo el que se oxida. ¿Ya? Entonces será el plomo se oxida de plomo 0 a plomo 2. Y como se oxida, libera electrones. Y en el cátodo ocurre la reducción. Y la reducción es el cloro gaseoso formando dos cloruros. Si sumamos esto, nos queda que el cloro gaseoso oxida el plomo a iones plomo y el cloro se reduce a cloruro. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Y cuál es el potencial de la celda? Será cátodo menos ánodo. Y esto es igual a 1,486 volts. Ya. ¿Está claro así? ¿Les queda claro? Sí, profe. Ya. Ok, En este caso no se aproxima para cumplir con, por ejemplo, con la cifra significativa o algo así. Por curiosidad. bueno, si estuviésemos trabajando con cifras significativas, habría que aproximarlo a 1,49. Eso depende del libro que ustedes usen, ¿ah? Porque aquí, en rigor, esto es, me comí un 0, el valor viene entregado como de esta forma. Pero en algunos libros aparece con menos dígitos, en algunos casos aparece con 2 dígitos. Por ejemplo, el valor de la plata que les entregué delante como 0,80, en algunos otros libros aparece como 0,7994. ¿Ya? Entonces depende de la fuente que ustedes escojan para obtener la información. ¿Ok? En términos generales, se usan entre 2 y 3 decimales. ¿Ya? Generalmente se ocupan de entre 2 y 3 decimales. Y en este caso tenemos 4 cifras significativas y aquí tenemos 3 cifras significativas. Así que tendríamos que informar con 3 cifras significativas. ¿Ya? Pero en este caso no es pecado si se informa con 1,486. No me voy a enojar por eso. Ya les decía que voy a aumentar un poquito más el grado de dificultad. Lo que vamos a ver ahora es otra situación. Resulta que yo les he dicho que hay condiciones estándar para medir los valores de los potenciales de celda. De hecho, para obtener este valor, 1,486, lo que debemos suponer acá es que la concentración del ion plomo en esta solución es exactamente 1,00 molar, ¿ya? Y la concentración del cloruro en esta solución es exactamente 1,00 molar. Y la temperatura es 25 grados Celsius o 298 Kelvin, ¿ya? Para que el valor obtenido sea exactamente 1,486. Si nosotros hubiésemos hecho estas medidas en el laboratorio de la universidad, en el laboratorio de química general, lo más probable es que no hubiésemos obtenido estos valores para esta misma reacción, por ejemplo. ¿Por qué no?
Porque los contactos deben estar pulcramente limpios, ¿ya? Exentos de cualquier tipo de suciedad. La concentración debe ser exactamente 1 molar y la temperatura debe ser de 25 grados Celsius. Cualquiera de esos 3 factores, si alguno de esos factores no se cumple, no vamos a tener este valor que está tabulado, ¿ya? Lo más probable es que tengamos un 1,3 o un 1,2 probablemente, pero no este valor. ¿Se entiende? Entonces, dado que se necesitan condiciones estándar para obtener los valores que están tabulados, y nosotros podemos trabajar en condiciones que no son estándares, entonces al trabajar en condiciones no estándares, obtendremos valores que son diferentes a los valores tabulados, ¿correcto? Cuando se trabaja en condiciones diferentes a las estándares, necesitamos recurrir a la ecuación de Nernst. Y la ecuación de Nernst dice que el potencial de celda es igual al potencial estándar de celda menos RT dividido por NF logaritmo natural de Q. Y Q, por otro lado, son las concentraciones de los productos elevados a sus correspondientes coeficientes estequiométricos, dividido por las concentraciones de los reactantes, dividido por sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Elevado a sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Ya entonces, por ejemplo, una reacción simple, cobre, ¿ya? Cobre con zinc metálico. Se obtiene cobre metálico y iones zinc, ¿ya? Eso es lo que va a ocurrir. El cobre va a oxidar el cobre oxida el zinc a iones zinc, el zinc metálico a iones zinc. Ya, si las condiciones no son estándares, significa que aquí normalmente uno trabaja, lo que hace es mantener la temperatura sigue siendo 25 grados Celsius, pero lo que hace es cambiar las concentraciones de las soluciones. Entonces, en lugar de ser, por ejemplo, 1 molar, supongamos que sea la concentración de cobre 2 sea no 1 molar, sino que sea 0,5 molar, ¿ya? Y la de zinc que sea 0,85 molar, ¿ya? Para saber cuál va a ser el potencial de la celda, esto es lo que queremos calcular, ¿ya? Calcular el potencial de celda. ¿Se acuerdan lo último que vimos en la mañana? La diferencia entre potencial de celda y el potencial estándar de celda, ¿ya? Para calcular el potencial de celda, lo primero es saber cuál es el potencial estándar de celda. Potencial estándar de celda. Entonces, para eso necesitamos ir a las tablas y buscar el potencial del cobre y el potencial del zinc. El del cobre es 0,337. Este es el par cobre 0 cobre. Menos el zinc, que es menos 0,763. Este es el par zinc 2, zinc 0.
¿De acuerdo? Esto, al sumarlo, esto va a dar 0,337, 0,763, esto da 1,1. volts. ¿Ya? Ok. ¿Cuál será entonces el valor de el potencial de celda? Entonces nosotros decimos que es la concentración de los productos dividido por la concentración de los reactantes. Para eso tenemos que escribir la ecuación de Nernst. Pero para eso, antes de resolver eso, necesito explicar este de aquí. R es la constante universal de los gases, que en este caso no se usa como atmósfera litro, sino que se usa en términos de calorías o de joules. ¿Ya? T es la temperatura en grados Kelvin, N es el número de moles de electrones transferidos y F es la constante de Faraday, que la constante de Faraday se entrega en valores de Coulomb partido por mol. ¿Ya? Entonces voy a escribir esta misma ecuación en la otra página para resolver todo esto en forma completa. Entonces sería E igual a E0 menos R, que sería 8,31446. Estos son, las unidades no las voy a escribir, pero son joules partido por mol Kelvin. ¿Ya? De ahí se los escribo aparte. Por la temperatura, que son 298 Kelvin, dividido por N, que es el número de moles de electrones, y por F, que es la constante de Faraday, que son 9,6485 por 10 elevado a 4 coulombs partido por mol, logaritmo natural de la concentración, que es lo que va al lado derecho, la concentración de zinc, sobre la concentración de cobre, ¿ya? La concentración de zinc sobre la concentración de cobre. Logaritmo natural, ojo, ¿ya? Logaritmo natural. Esto da como resultado, vamos a hacerlo todo junto, 8,31446 por 298 dividido por 9,6485 por 10 elevado a 4. Esto da 0,0256768 le voy a poner. 2,56797, así que 2,568 dividido por N. Logaritmo natural de la concentración de zinc sobre la concentración de cobre. Sin embargo, esta no es la más común de las formas. La más común es en términos de logaritmo decimal. Y esto ahora pasa, para pasar de logaritmo natural a logaritmo decimal, para pasar del uno al otro, ¿ya? Es necesario multiplicar por 2,3.
¿Ya? Entonces, este valor de aquí lo multiplico por 2,3, o si ustedes prefieren, calculan logaritmo natural de 10, que es lo mismo. ¿Ya? Y les va a salir 0,0591 y varios valores después. ¿Ya? Dividido por n. Logaritmo decimal de zinc, de la concentración de zinc sobre la concentración de cobre. Entonces, lo que tenemos ahora, esta es la forma más conocida, ¿no es cierto? Este valor probablemente le haga ringa a alguno de ustedes, 0,0591 o 0,0592, depende de la cantidad de decimales usados acá arriba. Y estos son los valores que nosotros tenemos que calcular y saber cuál es el valor del E0. Entonces, procedemos. E0 dijimos que vale 1,10, porque este resulta ser la diferencia, recuerdan, entre cátodo, potencial de reducción del cátodo, menos el potencial de reducción del ánodo. Es igual a 1,10. Y las concentraciones son 0,85 para el zinc y 0,5 para el cobre. Entonces será menos 0,0591 dividido por n. ¿Cuánto es n? N es el número de electrones intercambiados. En este caso, el número de moles intercambiados es igual a 2. Esto lo sabemos por las semireacciones. Habría que mirar las semireacciones, eso lo tenemos, lo tengo en el otro, no importa, pero las semireacciones aquí serían, a ver un pequeño paréntesis, las semireacciones serían zinc más 2 electrones, que da zinc metálico, y cobre 2 más 2 electrones, cobre metálico, ¿ya? Esas son las semireacciones, cada una con su respectivo valor, ya menos 0,76 para el zinc y 0,34 para el cobre. Entonces estos son nuestros valores. Ahí está la cantidad de electrones, como es la misma cantidad de electrones en ambos casos, entonces son 2 moles de electrones que se intercambian. Logaritmo de concentración de zinc, 0,85, concentración de cobre, 0,50. ¿Cuál es el potencial? Tenemos que hacer el cálculo, entonces será 1,1, 0,0591 dividido en 2, el logaritmo de 0,85 por sobre 0,5, y eso es igual a 1,09, casi nada, no varió casi nada, volts. Resultó casi lo mismo, prácticamente no hubo diferencia, ¿ya? Esa es la forma en que se calcula. ¿Está claro? Esta es la forma en que se calcula. En general, a pesar de las variaciones que aquí se tengan, como este es un logaritmo, afecta poco el valor del potencial estándar. Las variaciones en general son en la centésima, ocasionalmente son en la décima, ¿ya? Pero como ustedes ven, aquí hubo una variación de 1 centésima por debajo, o sea, bajó de 1,10 a 1,09. Hay que usar un instrumento bastante sensible para ver esta diferencia. ¿Les queda claro? ¿Estamos bien hasta aquí o no? Sí, profe. Ya. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro cálculo. Le voy a dar otros valores.
Aquí ahora completito, todo nuevo. El potencial de reducción del estaño, de estaño 2 a estaño 0, ¿ya? El potencial de reducción del estaño para el par estaño 2 estaño 0 es menos 0,14 volts. Ya aquí está con 2 decimales nada más. Y el potencial de reducción estándar del cadmio es menos 0,25. No, perdón, menos 0, disculpen, es menos 0,403. Menos 0,403, el de cadmio. Si la solución de cada caso, la concentración para el estaño, uy, este me salió terrible ese. Este es estaño 2 más, eso es lo que yo quiero poner ahí, estaño 2 más, que no aparezca 4 u otro valor. Ahí sí. La concentración del estaño 2 más es 0,00104 moles por litro. Y la concentración del cadmio es 0,108. No, para que no sea muy... 118, porque si no les va a salir demasiado fácil. Ya, 0,118 moles por litro. Y ahí hay una diferencia de 1000 veces, de 100 veces, ¿ya? Entonces, la pregunta la voy a hacer bien simple. Calcule el potencial de celda. Calcule el potencial de celda. Ya, tienen, a ver, son las 5, 3 minutos, para que, y después continúo yo. 3 minutos, voy a dejar de grabar, pausar la grabación. Ya. El cálculo acá, primero hay que saber quién es el cátodo, cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. A ver, ¿cuál es el cátodo? El cátodo, ¿cuál es? El zinc. No, aquí no hay zinc. El zinc es ZN. Aquí tenemos SN, ese es el estaño. El estaño, entonces. Estaño, ya. Casi hubo una, ¿cómo es que me dijeron una vez? Una transformación, ¿cómo es? No me acuerdo, transformación química, una cosa así. Que mi jefe de tesis se enojó conmigo porque yo me equivoqué de elemento, más o menos parecido que contigo. Pero yo no me enojé. A ver, entonces aquí tenemos el estaño, que este vendría a ser, tú dices, el cátodo. ¿Por qué Ian sería el cátodo? Porque es el más positivo. Es Ya, más alto de los números. y este, por lo tanto, sería el ánodo, porque sería el de menor valor. Entonces, ¿cuál es el potencial estándar de celda? ¿0,263? Ya, o sea, sería menos 0,14 menos 0,403, ¿verdad? ¿Esa fue la diferencia que hiciste? Sí. Y esto da 0,263 volts. Ya. Y lo otro que hay que hacer ahora
es hacer uso de esas concentraciones. Entonces, ¿cuál es la reacción que ocurre? Porque para saber estas reacciones, estas concentraciones hay que usarlas, pero tenemos que saber cuál es producto y cuál es reactante. Y para saber eso tenemos que saber cuál es la reacción que ocurre. ¿Cuál será la reacción? Si uno es el cátodo y el otro es el ánodo. Miren, si identifican esto como cátodo y ánodo, y yo les dije aquí cuáles son las semireacciones, todas estas son semireacciones de reducción. ¿Ya? Estaño 2 a estaño 0, cadmio 2 a cadmio 0 son reacciones de reducción. Entonces, si ese es el cátodo, es porque hay reducción. Y la reacción sería estaño 2 más 2 electrones, estaño 0. Ese es el cátodo, reducción. Y el otro es el ánodo, donde hay oxidación. Entonces, la oxidación será cadmio, que se oxida a iones cadmio y libera 2 electrones. ¿Cuál es la reacción que ocurre? Los electrones se eliminan, y la reacción que ocurre es que el estaño más cadmio, forma iones cadmio y estaño metálico. A esto hay que ponerle el estado de agregación, que casi siempre se me olvida. Ya, entonces, lo importante aquí es saber cuáles son los, en qué parte tenemos que usar cada uno de ellos. Ya, este es reactante y este es producto. ¿Ok? Reactante y producto. ¿Por qué necesitamos saber esto? Para poder hacer el apropiado uso de la ecuación de Nernst, que dice 0,0591 dividido por n, logaritmo decimal de los productos, la concentración de productos sobre la concentración de reactantes. Entonces, reemplazamos. E0, 0,263 volts, menos 0,0591 dividido por n, y n es igual a 2, según esto. 2 electrones de intercambio. Logaritmo de concentración de los productos. Ya, el producto aquí es cadmio y su concentración es 0,118. Dividido por la reactantes, que es el estaño, sería 0,00104. Ya, se hace ese cálculo y el valor de ese cálculo es 0,202 volts. Ustedes ven que a pesar de la enorme diferencia, como 100 veces, algo así, acá es muy poco porque el logaritmo de 100 es 2, así que se va a eliminar este 2 con este 2 y al final queda la diferencia entre 0,263 con 0,06. Ya más o menos a lo grueso. Esa sería la diferencia. Por eso es que la variación es tan poca, está recién en el segundo decimal. Pero hay una variación, bajó de 0,26 a 0,20 volts. ¿Ya? 6 centésimas bajó. Y esa es la forma entonces en que se mide la variación del potencial de una celda cuando la celda se encuentra en condiciones que no son las estándar. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok. Vamos a ver el último caso, que es el siguiente. Resulta que cuando se alcanza el equilibrio, a ver,
Cuando se alcanza el equilibrio, esta situación cambia un poco. En el equilibrio, ¿qué ocurre? E es igual a 0. Q es igual a K. Por lo tanto, ¿ya? Despejando, esto va a quedar y lo que normalmente uno encuentra es que RT, logaritmo natural de K, es igual a NF 0. ¿Ya? Eso es lo que habitualmente se encuentra. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que uno puede calcular constantes de equilibrio de las diferentes reacciones haciendo uso del potencial estándar de la celda. ¿Se entiende? Si yo sé el valor, por ejemplo, del potencial estándar de celda, supongamos que es 1, para dar un valor fácil, entonces aquí sería, como estos valores son los mismos que nosotros ya conocemos, en condiciones estándares, suponiendo si E0 es igual a 1 volt, ¿ya? Entonces el logaritmo natural de K será para una reacción donde se intercambian dos electrones, si E es igual a 1 y N es igual a 2 moles de electrones, entonces será, se lo voy a escribir así primero, antes de hacer todo el cambio. Ya, nosotros vimos que RT sobre NF era igual a 0,02, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? 8,3, 1446 por 298 dividido por 9,6485 elevado a 4 por 10 elevado a 4. Este valor es, este logaritmo natural de K es igual a N sobre 0,0256, este valor se los anoté en alguna parte, 0,02568 les puse. Entonces, si N es igual a 2, aquí me faltó algo. Me faltó 0. Entonces, si N es igual a 2, y el valor del potencial es 1, dividido por 0,02568, este valor es gigantesco. ¿Ya? Esto da 77,88. Y el valor de la constante será 6,7 o 6,67 por 10 elevado a 33. Es enorme, como ustedes pueden ver, es un valor enorme. ¿Ya? Entonces uno puede calcular valores de constantes de equilibrio a partir de los datos de los potenciales de celda. ¿Ya? Nosotros lo que no lo vamos a hacer con el logaritmo natural, lo vamos a hacer con el logaritmo decimal. Solamente aquí les quería ejemplificar que esto se puede hacer. ¿Ya? El valor que ustedes tienen que saberse es esta relación. Esa ecuación es mandatoria,
Ya tienen que sabérsela. RT logaritmo natural de K es igual a NFE 0. ¿Ok? Esa es mandatoria. ¿Alguna consulta, muchachos? Sí, profe, yo tengo una duda, A ver, Tiare. que es con lo de la F, como que no entendí cómo que era y por qué a veces va y como que a veces como que no Como a va. veces va y no a veces. La O F, sea, la letra F, ¿sí? es que esta letra F forma parte de una sola constante. A ver, te lo voy a dibujar acá. Lo voy a poner en rojo. Esto es una constante. Todo eso que está encerrado en rojo es una constante. Y ese valor es 0,0 algo. 0,0, 0,059. correcto, 0,0. Ya, pero en términos del cálculo puro, RTF, ese cálculo es 0,02568. Ah, ya. Si tú calculas con el valor de R en joules, el valor de T en Kelvin, que tiene que ser obligatoriamente en Kelvin, y el de R en joules, esos son los valores obligatorios, y la constante de Faraday en Coulomb, si tú haces este cálculo, el valor de ese cálculo es 0,02568. ¿Ya? Ah, Ese es ya. el valor. Ese es el valor que escribí acá. Ahora, este otro logaritmo natural de K, para pasar del logaritmo natural de K al logaritmo decimal, que es el cálculo que hicimos antes, en otra hoja, aquí lo tenemos como logaritmo decimal, ¿ves? Aquí está como Ya. logaritmo decimal, Ah, sí. porque se multiplicó para pasar del logaritmo natural al logaritmo decimal. Ya, ahí está, aquí está como logaritmo natural, y ese es el valor, 0,02568. Pero para pasar de aquí a acá, se multiplicó por 2,3. Si tú multiplicas 0,02568 por 2,3, obtienes 0,0591, pero además pasas del logaritmo natural al logaritmo decimal, logaritmo en base 10. Ya esta es la transformación que hicimos nosotros, está aquí, esta. Ah, ya, ya, ya. Esa es la que se usa, voy a rayar acá, esa es la que se usa para este. ¿Ya? Ya. Ahora sí me quedó claro. Qué bueno. ¿Ya los demás están claros también o no? Sí, profe. Ok, nos vemos el jueves de la próxima semana a las 11:30. Profe, ¿Sí? Josefina. le quería, por ejemplo, en este caso, para encontrar K, no es necesario pasarlo al logaritmo decimal. No, no. Si sabes trabajar con la calculadora con logaritmo decimal, con logaritmo natural, ningún problema. El valor Ah, que ya, tienes que tener es el mismo que si fuera decimal. ya, De profe. hecho, este valor va a ser más exacto que el decimal porque normalmente multiplican solamente por 2,3 y son infinitos números los que vienen después. Entonces es más exacto trabajar con logaritmo natural que con logaritmo decimal. Ya, profe, La gracias. diferencia no es mucha, pero si tú quieres ser rigurosa, mejor logaritmo natural. ¿Ya? Ya, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Ya. Llegamos hasta acá entonces y será hasta el próximo jueves. ¿Correcto? Creo que están de Sí, poco a profe. hablar hoy día. ¿Qué les pasa? Ahí después le envío la fecha de la prueba por la que vamos a No hay elegir. problema.